muy especial porque a la noche no solo es el último día de Hanukkah, ¿no? Que está el candelabro completo, lo que llamamos la Hanukkah completa, sino que incluso la Torá al último día de Hanukkah le da una denominación especial, le pone un nombre propio especial que se llama Zot Hanukkah, ¿sí? Que literalmente significa esto es Hanukkah, ¿sí? La palabra Zot, ¿sí? Esto, ¿sí? En hebreo, en el hebreo del hasidismo, en el hebreo de la Kabbalah, en general está todas las palabras que son esta, estos, estas, son palabras que están asociadas a la revelación. En muchos aspectos así de la Torá. Por ejemplo, cuando estábamos cruzando el mar, ellos dijeron, Zekeli veanveu, este es mi Dios y lo embelleceré. Ze. Y cuando venga el Mashiach, vamos a decir un versículo que solemos decir en Simchat Torah, la noche que bailamos con la Torá, que Ine lo que nos ze, que vino lo lleno, ze. Dos veces decimos ze, también ahí esta palabra que está emparentada con Zot, en la misma línea de, de artículos, digamos, que todas hablan de revelación, ¿no? Hanukkah es, el último día de Hanukkah es más que interesante y es el que por ahí trae la sumatoria acumulada de todos los días, pero más que nada es el que nos lleva a una gran pregunta que tuvieron los sabios a lo largo de la historia. Bueno, tenemos visitas de la tierra de Israel acá, la familia Halfin de la tierra de Israel. Tenemos la ciudad sagrada de Villa Crespo y tenemos la ciudad sagrada, estamos ahí en Israel, cerquita del mar también. Bienvenidos. Les decía que en Hanukkah siempre hay una pregunta que está latente en cada generación de los sabios, y es que siempre nos dicen que el milagro de Hanukkah fueron 8 días que se mantuvo encendido el aceite. Si leemos con detenimiento, vamos a ver que había aceite para un día. El aceite que encontraron, esa famosa vasija de aceite que encontraron luego de que liberaron Jerusalén, liberaron el templo, expulsaron al enemigo invasor. Ellos encontraron una vasija de aceite, la famosa vasija de aceite con el sello de la máxima autoridad espiritual, el Cohen Gadol, y era aceite que duraba un día. Entonces, si pensamos un poquito finito, hacemos lo que se dice en Yiddish, una klotz calle, una pregunta dura. Entonces el milagro no fue 8 días, porque si tenían aceite para uno, el milagro fue 7 días. ¿Qué les parece esa pregunta? Que está en casi todos los libros de Halajá, en todos los libros de pensamiento judío. ¿Por qué festejamos 8? El milagro fue 7, había aceite para uno. Está bien, nos gusta festejar, es verdad, y si podemos extender la fiesta un día más, como en Shmini Atzeret, cuando Hashem dice, termina Sukkot después de 7 días, y Hashem nos dice, bueno, hijos míos, quédense un día más. Este día sola, sin las naciones del mundo, y así está la festividad de Shmini Atzeret. ¿Sí? Somos festejadores. Pero no, esta no es tanto la respuesta. La verdad es que se dieron varias respuestas a este interrogante a lo largo de la historia sobre por qué Hanukkah son 8, si en realidad el milagro era necesario para 7 días, no para 8 días. Entonces, una de las respuestas clásicas es que los judíos, cuando encontraron la vasija, se emocionaron tanto, vieron tanto la mano de Dios, con perdón de la expresión, ¿sí? Vieron tanto la cuestión esta divina, que el pueblo de Israel se había recuperado, su independencia, su autonomía espiritual, que dijeron, vamos a encender el candelabro, agarremos esta vasija que es para un día y dividámoslo en 8 días, un poquitito. O sea que había como para encender unos minutos cada día. El milagro, ¿cuál fue? Que ese aceite cada día, que duraba para unos pocos minutos, duró toda la noche. Entonces, de acuerdo a esa respuesta, sí es un milagro de 8 días. De todas maneras, tenemos también al gran estudioso Rabí Yosef Karo, ¿sí? Nacido en 1494, un hijo de expulsados de España, ¿no? Que se instalaron en Salónica, luego en la tierra de Israel, etc. El autor del Shulchan Aruch, una expresión muy linda, una expresión de Moshiach. Shulchan Aruch significa, como la expresión teatral, la mesa está servida. Así llamamos nosotros al Código de Leyes, así llamamos también
a la comida festiva del Mashiach. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que este Shulchan Aruch, que lo compone, y es obra de Yosef Karo también, este gran autor, este gran líder judío del equipo de los sueños, lo llamo yo el Dream Team del siglo XVI, cabalista, porque es increíble la paradoja de la vida. Yosef Karo era un gran cabalista y se vio forzado por providencia divina a hacer un libro legal de leyes, mientras que el Arizal, el famoso Rabbi Yitzhak Luria, que tanto hablamos en Hasidismo, en realidad era un experto en legales, y la providencia divina hizo que desarrolle la Kabbalah. Vieron que muchas veces a uno le toca jugar, vieron como a un mediocampista lo ponen de delantero y un delantero de defensor, y todos pensamos siempre que el lugar que nos tocó no es. En realidad Hashem siempre tiene otros planes para nosotros. Pero volviendo a Yosef Karo nos dice que más allá de todas las explicaciones para entender por qué fueron 8 días, acá hay un dato concreto. Estos Yevanim, helenistas, que no eran griegos, eran sirios, porque cuando cae Alejandro Magno, el mundo deja de tener un propietario, el mundo se transforma en un poder multilateral. No hay un solo imperio, luego de la caída del imperio macedonio, y el mundo se divide en 4 partes, se la divide en 4 grandes líderes, entre ellos los más famosos, la dinastía de Ptolomeo, conocido en hebreo como Talmai, que dominó la tierra de Israel y al pueblo de Israel durante 100 años. Y otro gran sector que se quedó con el mundo antiguo fue el de Seleuco. Seleuco era sirio, ¿sí? Seleuco era sirio. Y bueno, el pueblo de Israel estuvo, cuando volvió luego el milagro de Purim y estaba bajo el dominio del imperio persa, el pueblo de Israel siguió bajo el dominio persa y luego cayó bajo el dominio macedonio, y luego el dominio macedonio cayó bajo el dominio Talmaí de Ptolomeo, que estaba ubicado en Alejandría de Egipto. Durante 100 años el pueblo de Israel no fue libre. Cuando cae Israel en manos de Seleuco, de ahí vemos los Seleucidas. Y un saludo para un señor de Racing que me está mirando ahí en Facebook, un amigo de Racing que lo felicitamos por el triunfo de ayer, entre paréntesis. Y el punto es que Seleuco, lo primero que quiere imponer, al principio Seleuco se llevó bien con Israel al inicio, pero después Seleuco quiso tener un control cultural, un control político, y ¿qué empezó a hacer? Se dio cuenta que la fuerza de este pueblo, el nuestro, radicaba en lo espiritual, y empezó a bombardearnos mediáticamente, como tuvimos este año, un bombardeo de miedo y mediático, ¿sí? Con toda la cultura helenista, con toda una cultura negadora de Dios, negadora del espíritu, negadora del alma, y esto fue realmente una persecución trágica contra el pueblo judío. A ellos no les molestaba la cultura judía, la gastronomía judía, no les molestaba que estudies Torah o cumplas mandamientos. Lo que les molestaba era que tu estudio de Torah y que vos reconozcas a la Torah como conocimiento divino, y que cumplas mandamientos, no como una costumbre nacional, que cumplas mandamientos ellos querían como una costumbre nacional, como acá comer el locro el 25 de mayo, es decir, o etcétera, comer medialunas no sé qué día, o cerveza el día del amigo. Entonces ellos querían que cumplamos los mandamientos por una cuestión de cultura nacional, y no que cumplamos los mandamientos porque eran orden divina. Y esto lo decimos en la plegaria todos los días de Hanukkah. Leachiham Torateja, nos querían hacer olvidar tu Torah, no la Torah. Nos querían hacer olvidar el origen divino de la Torah. Nos querían hacer transgredir los mandamientos, tus mandamientos. Es decir, el hecho de hacer los mandamientos por Hashem. ¿Y esto qué tiene que ver? Donde realmente se ve el ataque deliberado de ellos era contra la Torah, contra las leyes de pureza e impureza. Por eso se encargaron de destruir todos los aceites del templo, tratar de inhabilitar el templo. Atacaron Shabbat, que justamente nos representa como judíos, es el cese de la actividad divina. Nos atacaron Rosh Hodesh, que tanto tiene que ver justamente el nacimiento de la luna, la renovación del pueblo judío. Y atacaron el Brit Milá, interesantemente, el Brit, la circuncisión, esto que todavía nos siguen atacando en países izquierdistas, antisemitas,
sí, denuncian. Y increíble porque en el Brit Milá, explica Yosef Caro, también está la palabra Zot, como este último día de Hanukkah, Zot Hanukkah. Hay una coincidencia justamente, es decir, que era un ataque deliberado a lo suprarracional. Por eso es que Yosef Caro nos enseña, Rabbi Yosef Caro, un grande entre los grandes, que también escribe el Magid Mesharim, libros que tienen que ver con la profundidad del conocimiento divino. Yosef Caro nos dice que cuando la festividad dura 8 días, sí o sí, ahí está Rubén Adler de Mar del Plata haciendo mitzvot y con la foto del Rebe en el auto. Bueno, Rabbi Yosef Caro nos dice que cuando son 8 días, sí o sí, un Shabbat tenés. ¿Sí? Un Rosh Hodesh te toca, porque, ¿cómo se llama? Vieron que Hanukkah, siempre un día de Hanukkah es Rosh Hodesh Tevet, el inicio del mes de Tevet. Y siempre hay un Brit Milá durar 8 días, porque algún niño nació el primer día de Hanukkah y por ende el octavo día es la circuncisión. O sea que Hanukkah sí o sí incluye un Shabbat, un Rosh Hodesh y una circuncisión. Y por eso que esta es una de las cuestiones centrales, justamente que Hanukkah es 8 días y el día de hoy, que va a empezar ahora a la noche, se llama Zot Hanukkah, el día de la revelación. Nosotros no tenemos realmente todavía por ahí idea del valor, ¿sí?, justamente del caudal de energía que tiene Hanukkah. En el hasidismo nos enseña, hay un gran rebe, no sé si lo conocen, Rabbi Israel de Ruzhin, un rebe muy conocido, que nos dicen que lo que logran los justos, es decir, los rebeim, los tzadikim, estas personas que tienen una altura espiritual gigante, lo que ellos logran por el pueblo de Israel y por la humanidad en Rosh Hashanah y Yom Kippur, lo que ellos logran con su esfuerzo, cualquier judío lo puede lograr un día de Hanukkah. Miren el poder que tiene Hanukkah, la luz que tiene Hanukkah. Cuando hablamos de Hanukkah, por más que es, como estudiamos el lunes, la última pata de este gran cuerpo que son las festividades, la última festividad judía, que es de los sabios, si las últimas dos son Purim y Hanukkah, como se agregaron en la historia. Hanukkah tiene un poder inimaginable, porque como es una frase ya casi hecha, es una luz brillando en la oscuridad. Hanukkah surge en un momento que el pueblo judío estaba helenizado, ¿sí?, con ese populismo helenista, ¿sí?, que estaba destruyendo y hambreando a la población, y solamente una parte de la población, como siempre, transaba que era el establishment, que transaba con el poder de turno gobernante o con el invasor, y con todo un pueblo perseguido y sufriente en ese populismo de la antigüedad, ¿sí?, tal cual los días que estamos viviendo hoy. Y el tema es que los judíos se habían helenizado y después de Hanukkah los judíos continuaron helenizados, una gran parte de la población, y así todo Hanukkah brilló. No es que Hanukkah, por eso esto realza más todavía el tema de Hanukkah, porque Hanukkah surge en un momento que la oscuridad es tan fuerte que la gente sigue aferrada, ¿sí?, a cualquier cosa menos a lo espiritual, a la verdad y al bien. Y así todo Hanukkah se produce un milagro en el medio de esa pandemia de oscuridad que fue Hanukkah. ¿Sí? En un momento, y justamente los sabios también preguntan, ¿cómo puede ser que en Hanukkah se da tamaña revelación de divinidad cuyo efecto es hasta este preciso instante? Y justamente en la pregunta está la respuesta. A mayor oscuridad, mayor necesidad de iluminación. A nosotros nos cortaron la luz otra vez. ¿Se acuerdan que el lunes que se cortó la luz? Bueno, ayer estalló algo por la avenida Pueyrredón y otra vez nos quedamos sin luz. Y de día, todavía de tardecita se veía, pero apenas empezó a oscurecer, había que prender más velas y más velas y más velas, además de la de Hanukkah, para ver algo. Entonces, la respuesta de Hanukkah es justamente: a mayor oscuridad hay mayor luz, mayor necesidad de luz. Y en los momentos más oscuros es donde se revelan todos los potenciales, todas las luces. Y esto es la enseñanza de Hanukkah. A pesar de que estamos al final de la historia, al final del camino, y como pueblo judío hemos pasado cosas y cosas y cosas que ni quiero nombrar, ¿sí?, a lo largo de las generaciones, de todas maneras la luz está presente. Y justamente hay un fenómeno que el Rebbe de Lubavitch destaca entre diciembre de 1990 y enero del 91,
que fue la famosa guerra del Golfo. El Rebe ahí me está saludando Eliau, desde Israel también. El Rebe destaca en ese momento que la redención es un fenómeno paralelo de dos cosas antagónicas. Por un lado, como vimos todo este año y seguimos viendo semana a semana, estamos viendo milagros globales y personales. Estamos viendo milagros en la sociedad, cambios que a veces hay que hacer un poco de esfuerzo para verlos, pero los cambios y los milagros están sucediendo para cada persona en particular, para el pueblo de Israel en general, para la humanidad toda. Están sucediendo cosas, pero por otro lado, simultáneamente que nos acercamos a la luz de la era del Mashiach, que es la concreción ni más ni menos del plan divino de la creación, paralelamente vemos que ocurren cosas negativas, que esto a veces, y muchas veces nos preguntan, o la pregunta un poco fuerte, pero Rabino, usted me dice que ya viene Mashiach, pero mire lo que está pasando, mire lo que me pasó, mire lo que pasa acá en Argentina, mire lo que pasa en Israel, mire lo que pasa allá. Es decir, que por un lado están dos cosas jugando muy fuertes una contra otra. La oscuridad que ya va a ser desalojada. ¿Vieron cuando hay un desalojo? Hay resistencia. Cuando realmente uno saca algo, cuando saca a unos ladrones que entraron en un banco, cuando, etcétera, el ejemplo que se les ocurra, cuando el mal es desalojado, el mal genera una última posición de resistencia. Y justamente que el mal proponga su resistencia hoy en día y que toda la situación negativa que pasa en el mundo es justamente que se haya potenciado la oscuridad y las dificultades personales y de toda la sociedad se hayan potenciado el último año. Al revés, no es para deprimirse, sino justamente al ver la oscuridad fuerte estamos viendo que la luz definitiva y eterna del plan de la creación se está acercando y se está instalando en el mundo. Como estudiamos una vez, y tal cual lo podemos ver de cuando descargamos una aplicación en el teléfono. En el teléfono buscamos el Play Store, buscamos dónde están las aplicaciones, tocamos el botón de descargar y la aplicación se empieza a descargar. Pero la aplicación después dice instalándose. Y después hay que ejecutarla, hay que abrirla. Bueno, tenemos que saber que la Torá dice que la era del Mashiach ya se descargó en la existencia, se está instalando, y esta instalación de la concreción del plan divino, que es el objetivo de la vida, como muchas veces estudiamos, el sentido de todo, la respuesta al por qué estamos acá, filosófica, ¿no? Y la palabra filosofía en los próximos minutos va a tener una definición importante con este tema de la cultura helenista. Es decir, que en estos minutos, en estos momentos, están estos dos fenómenos. La instalación, justamente de lo que la Torá nos dice, la era del Mashiach, la revelación de la presencia divina en el mundo, y por otro lado una oposición fuerte, una oscuridad, una dificultad. Y lo mismo lo podemos analizar nosotros mismos como enseña el hasidismo. A veces uno quiere hacer bien las cosas, mejorarse, crecer en Torá o hacer una buena acción, y de repente uno tiene una oposición interior, de repente aparece pereza, cansancio, desgano, depresión, egoísmo, lo que nosotros llamamos el Yetzer Hará, el mal instinto. De repente uno está tranquilo, de repente adentro tiene un volcán de negatividad. ¿Saben por qué es eso? Explica el Tania, explica el hasidismo. Porque tu parte positiva está prevaleciendo, se está potenciando, por ende tu parte negativa está ofreciendo resistencia. Y como trae el Alter Rebbe en el Tania, esto es como una pelea de boxeo. Cuando un boxeador mete un gancho de derecha y al otro boxeador le dolió, el otro boxeador va a pegar fuerte también. Y que te peguen fuerte significa que vos estás pegando fuerte, dice el Alter Rebbe. Y esto es lo que está pasando con el mundo hoy en día. La vida nos está pegando un poco fuerte, la oscuridad está como nunca, pero para esto sucede justamente porque se está avecinando y cada vez más rápido la luz eterna de la era del Mashiach, como dice la Torá, se está instalando definitivamente el objetivo de la creación, todo lo bueno que Dios nos promete en la Torá, una era eterna de paz, sin hambre, sin guerra, ¿sí? Sin sufrimiento, sin competencia, una era de hermandad, solo de crecimiento, de unión, que eso es lo que se aproxima. Entonces, esto es un poco lo que veíamos de Hanukkah. Volviendo al tema de Hanukkah, y les contaba que estos Seleucidas, que no eran griegos, para nada. Zorba sí era griego, pero estos muchachos, los Seleucidas, que nos habían invadido, ¿sí? Al mando del general Holofernes, no eran griegos, eran sirios, ¿sí? Que nos atacaban con cultura helenista. Imagínense que nos invade
Uruguay mañana. Nos invaden los uruguayos, pero para someternos nos hacen un bombardeo mediático, vamos a decir, africano o francés. Nos matan a películas francesas o a cuestiones francesas, nos imponen hablar en francés. No pega, el uruguayo habla en castellano como nosotros. Bueno, esto es lo que pasó. Es decir, como hoy sucede con el marxismo cultural, este ataque izquierdista que busca desmembrar a las familias, destruir a las sociedades, corromper y destruir la moral del ser humano. Bueno, esto que ven hoy en día, que ya empezó hace unos años, y es un bombardeo mediático terrible para destruir la moral y la ética de la humanidad, es lo que pasó en la época helenista. ¿Sí? En la época helenista se buscaba vulnerar la espiritualidad del judío, porque justamente eso es lo que mantenía al judío unido a su creador, funcionaba como sociedad. Y bueno, esto es lo que dice, esto sucedió ya en la historia hace 100 años. Hace 100 años, un poquito más de 100 años, allá por 1897, ¿sí? El primer año de los almuerzos de Mirta Legrand, si se ubican, 1897, allá el rebe de Chabad que estaba en ese momento, que se llamaba Shalom Doiber, el Rebe Rayab, me encanta Rubén Adler firmando el cielo marplatense. Impresionante. Después me tenés que escribir por dónde está circulando, por qué avenida. Pero qué lindo Mar del Plata. Bueno, para estar en Alpargatas. Bueno, estamos acá. Entonces, ¿cuál es el punto? Que en 1897 empezaron a haber ataques dentro de la población judía en Europa. Había un movimiento que se llamaba el movimiento de Ascalá, los Maskilim, que en general son traducidos como los iluministas, un movimiento laicista extremo, que quería por todos los medios posibles, inclusive interviniendo en cada gobierno europeo, incluso en Rusia, tratando de vulnerar la identidad judía, tratando de que los judíos se despeguen de su espiritualidad, de su creencia, tratando de fundar algo raro llamado el judío laico, quitarle al judío el carácter divino. Imagínense que la palabra judío viene de Yehudí, y Yehudí, dentro de la palabra judío está el nombre de Dios, las primeras letras del nombre de Dios. Inclusive cuando nos llaman Israel, las últimas 2 letras de Israel son un nombre de Dios también. Es decir, que querían sacar del judío el carácter divino, ¿sí? El carácter de la cuestión espiritual, el alma. ¿Qué hizo el Rebe Rayab, el quinto Rebe en esa época? Él fundó, aunque ustedes no crean, a pesar de que era la quinta generación de Chabad y la séptima del hasidismo, fundó por primera vez en la historia la Yeshivá de Chabad, o sea, la Academia de Estudios de Torá, donde se empezó a estudiar de forma concreta, de forma académica, el estudio del interior de la Torá del hasidismo. Es decir, ¿por qué? Porque la oscuridad se contrarresta con luz. Uno de los grandes principios del hasidismo es que no luchamos contra lo oscuro, ni siquiera intervenimos, ¿sí? Como si nos estuviera gritando alguien en la calle o como si estuviera pasando algo. Nosotros sumamos luz, no perdemos tiempo, porque enroscarse, la Torá dice que el que pelea terminás peleando con un sucio, te ensuciás. El judío se dedica a emitir luz, a generar luz, y por eso en esa época, muy parecida a la de Hanukkah, muy parecida al bombardeo mediático helenista, a finales del siglo XIX también el pueblo judío tuvo un bombardeo parecido al que tenemos hoy en día. Y el Rebe dice que por eso es que el movimiento Chabad en ese momento fundó todas las academias que están hasta hoy en día en todas partes del mundo. En ese momento se fundó en Lubavitch, hoy hay decenas, cientos de lugares de estudio del hasidismo. El hasidismo es el aceite de la Torá, justamente lo relacionado con Hanukkah. Por eso el Rosh Hashanah, el hasidismo y Hanukkah son el principio y el final de algo. El aceite de la Torá es el interior de todo, el aceite está relacionado en el judaísmo, todo lo relacionamos hasta la comida con lo espiritual. Cuando hablamos de pan y agua, que son los alimentos fundamentales, estamos hablando de la parte revelada de la Torá. Cuando hablamos de vino, que el vino, apenas apretando un poquito una uva, sale líquido, estamos hablando del primer nivel de la parte secreta de la Torá. Cuando hablamos de aceite, sí, que el aceite no se puede beber, la Torá dice que es dañino tomar aceite, el aceite se mezcla con otros alimentos, realza sabores. El aceite son los secretos de la Torá. A una aceituna, tocándola no le sacás aceite, como a una uva le sacás líquido. A una aceituna hay que prensarla para que saque su aceite. Y
Este aceite es el que se empezó a revelar con el hasidismo. Los rebes generaron todo un proceso de prensado de las aceitunas, un proceso de prensado del conocimiento profundo de la Torá, y ellos hicieron una gran cosa. Hicieron masivo el acceso a este conocimiento interior de la Torá, que como siempre estudiamos fue un conocimiento que a lo largo de la historia estuvo vedado a toda la población, solo había muy poquitos que tenían acceso, y hoy en día este aceite está al alcance de todos, que es el interior de la Torá. Por eso es que tanto Hanukkah, la época de Hanukkah, la época del helenismo, la época del iluminismo, finales del siglo XIX, y nuestra época, que tenemos tanto bombardeo, tanta cuestión que viene a separarnos de nuestra identidad, tenemos hoy en día justamente el arma de mayor poder. Nunca tuvimos tanta luz, tanto caudal de conocimiento divino, tanta luz para utilizar como tenemos ahora hoy en día. Nunca tuvimos tanto conocimiento, tanta luz, tanto aprendizaje, como siempre les cuento, que durante siglos, hasta hace 300 años, vos podías en la Torá estudiar y solo accedías a la parte, vamos a decir, a los axiomas, al dogma, a cómo son los mandamientos, cómo hay que cumplirlos, cómo se pone un tefilín, cómo se prende una vela de Shabbat, una vela de Hanukkah, cómo se hace una mezuzá, pero no podías acceder al conocimiento de qué es el alma. En ninguna parte de la Torá revelada, básica, del pan y agua de la Torá, estaba qué es Dios, qué es el alma, cómo es la estructura de la creación, la sefirot, las esferas, los mundos, los tipos de energías divinas, el objetivo de la creación, toda la cuestión de Mashiach explicada con total amplitud y definición. Todo eso no lo teníamos hasta el surgimiento del hasidismo. Desde que surge el hasidismo tenemos increíbles caudales de información para empezar a estudiar. Si ustedes supieran la luz que tenemos, todo lo que los rebes transmiten, toda la cantidad de libros increíbles que hay para estudiar, lo que podemos estudiar inclusive de nuestro rebe, el líder contemporáneo del hasidismo, todo lo que tenemos semana a semana para aprender y realmente llenarnos de luz, emocionarnos, conmovernos del conocimiento que tenemos. Y esto es justamente el tema de Hanukkah. Hanukkah es luz y luz hacia afuera, porque la primera definición de Hanukkah es que hay que prender la luz para que irradie hacia afuera. En la época que había cierta libertad en Israel, en la antigüedad se prendía de la puerta de calle para afuera. Hoy que vivimos entre las naciones y dispersos, la prendemos adentro de casa, pero antiguamente Israel se prendía afuera, y como les conté el lunes, la luz de Hanukkah se volvió a encender afuera y en lugares públicos y masivos y centrales. Y justamente porque esto es el hasidismo también, el hasidismo, como sabemos, la famosa respuesta del Mashiach al Baal Shem Tov cuando tuvo su ascenso espiritual en Rosh Hashanah de 1747, y como está documentado en una carta, el Baal Shem Tov le preguntó al Mashiach: ¿cuándo vas a venir? Cuando se expandan tus manantiales hacia afuera. Por eso no solo es obligatorio el estudio del hasidismo, es necesario para vivir como judíos, para no estar perdidos, justamente para realmente decodificar qué es la vida y cuál es el sentido de cada día que vivimos. Necesitamos un estudio intensivo de hasidismo, así como todos los días te aseguras tener el almuerzo, la cena, tener un cafecito, un tecito, comprarte una bebida, ¿sí? Que no falte una cosa en la casa, otra. No puede faltarnos justamente toda esta luz del hasidismo. Y esto es un poco también lo que nos dice, que es la segunda parte del título de esta charla de hoy. La parshá de esta semana se llama Miketz, flor de nombre. Miketz significa final. ¿Vieron como cuando termina una película americana y dice The End? Se acabó, se terminó el final. Eso significa Miketz, que es una palabra más que linda, porque cuando decimos Miketz y cada vez que estudiamos la palabra Ketz en la Torá, es una referencia a Ketzayamim, que significa el fin de los días. Que Ketzayamim, la palabra días, ¿sí? Yamim se puede escribir con una mem al final, con una m al final, o con una nun al final. Se puede decir que Ketzayamim. ¿Qué diferencia hay? La Torá nos trae dos finales de los tiempos. Depende cómo lo encares, depende cómo lo, digamos, entiendas. Cuando dice el final de los días, Yamim con una letra mem, sonando con mem al final, con una m, se refiere al final del ocultamiento divino, al final del exilio. Y cuando la Torá dice Ketzayamim con una letra N al final, con una letra Nun, se está refiriendo al inicio de la redención.
O sea, el Rebbe dice que cuando vos lees el nombre de la Parshá Miketz, lo primero que te viene a la cabeza es que se acabó todo, ya se terminó todo. ¿Se acuerdan de una Parshá que se llama Ekev, que es antes de fin de año, antes de Rosh Hashanah, que significa talón? Y el hasidismo dice lo mismo. Cuando vos hablas de talón, también hablas del final del cuerpo. Incluso los tiempos finales del exilio, los nuestros, estos instantes se llaman talones del Mashiach. Y no solo talones, sino talones de los talones. Lo más bajo de lo más bajo. Y también se llaman talones porque, y se puede traducir como pisadas, porque el talón es el que hace el sonido de la pisada y el Mashiach está tan cerquita que se lo escucha caminando ya. Pero básicamente el Rebbe dice que solo el nombre de Miketz ya te pega realmente de alguna manera te tiene que impactar en tu mente, en tu corazón. El Rebbe habla esta semana también de esta cuestión de Miketz, que dice que Miketz, para que lo entendamos en tiempos modernos, estamos en una serie, imagínense que hay una serie nueva en Netflix que se llama Las últimas 4 Parshot de Bereshit. El primer capítulo de Netflix se llama el de la semana pasada, Vayeshev. El segundo es esta semana, Miketz. El tercer capítulo de esta serie nueva de Netflix es Vaigash. Y el último, Vayehi. Son los últimos 4 nombres de la Torá en el primer libro, en el Génesis. Y el Rebbe dice que estas 4 Parshot son toda una serie entera. Las 4 están unidas. Y es increíble porque los nombres de las Parshot ya definen cosas grandiosas, definen el objetivo de la creación. El nombre Miketz, ya les dije, es el final. Vayeshev, la semana pasada, significaba justamente que Jacob quería vivir la paz de la era del Mashiach, como dice Rashi al principio de la Parshá, Vayeshev Jacob. Jacob quería vivir con tranquilidad, ya no tener más problemas, ya ser el mundo del Mashiach. Y ahí Hashem le mandó otra prueba, le dijo, no te alcanza con todo lo bueno que vivís en este mundo, también querés el Mashiach ya. Bueno, al final se cumplió eso. La semana que viene es Vaigash, cuando se acerca a Yehuda y Yosef. Yosef tiene capturado a Binyamin, todos conocen la historia. Pero Vaigash viene de Agashá, de acercamiento, que justamente el acercamiento a la redención, así está explicado en el hasidismo. Y la última parshá es Vayehi, y vivió Jacob, que tiene que ver justamente, como el nombre lo indica, con la verdadera vida, que es la vida eterna, la vida con presencia divina manifiesta, evidente y no oculta. Y una de las cosas interesantes que el Rebbe trae en relación a esto, ya para terminar, es que hay una declaración de Jacob, ¿sí?, en esta serie de Netflix al final de las 4 Parshot, que Jacob, cuando el faraón le pregunta a Jacob, ¿cuántos años tenés? Y le dice, tengo 130 años. Que los pocos y malos, le dice una cosa así, le dice Jacob. Jacob le contestó medio depre, medio así, cuesta abajo mi rodada, como si estuviera cantando un tango. 130 años ya estaba viviendo, más allá que los patriarcas vivieron más, pero vivió 17 años más, por supuesto. Es decir, hay toda una explicación del hasidismo, de esta respuesta de Jacob, que contestó medio así depre, 130 años nada más, y fueron pocos y malos. ¿Qué significa esto hacia nosotros? Que tenemos que descubrir, más allá de que, como expresa el hasidismo, nacimos con un Dios oculto, crecimos y nos socializamos con un Dios que siguió oculto, y estamos viviendo con un Dios que está oculto, ¿sí? Más allá de la naturaleza, los pajaritos y las olas del mar, y ver la obra de Dios, Dios está oculto, lo que vemos es el resultado de su obra. O sea que tenemos una decodificación de la existencia con ocultamiento divino permanente. Bueno, tenemos que sentirnos como Jacob, darnos cuenta que toda nuestra vida es carente y esos días son pocos y malos. ¿Saben por qué? Porque no tuvimos revelación divina todavía, dice Rebbe. Vieron que siempre el ser humano tiene algo que se llama insatisfacción. Siempre por ahí lograste esto, lográs lo otro, pero siempre hay algo pendiente o latente o residual de insatisfacción. Sepan que eso es el alma. Que el alma no se satisface del todo hasta que Hashem se manifieste en el mundo. Y la manifestación de Hashem en el mundo es lo que llamamos la llegada del Mashiach. Bueno, con esto me despido por hoy. Si Dios quiere, nos vemos el lunes que viene a la misma hora y por el mismo canal. Saludos que están en Facebook, que no alcancé a verlos a todos, los que están acá. Que este Shiur sea Refuah Shelemá del querido Israel Jai Ben Acohen Ben Kaila,
que sea para su refuah Shelema, para Abraham Ben Jaike, para Jaya Sarabat Perla Berta, para todos los que necesitan refuah Shelema, realmente que haya curación completa para todos los Yudim, para todos los que tenemos en la lista acá, que es muy larga, pero está toda esta clase dedicada a la refuah Shelema, Arié, Moshe Ben Aziza, Arie Ben Aliza. Si alguien quiere escribir un nombre, el minuto que queda lo puede escribir, y que haya curación completa para todos, realmente que sea, como se suele decir y el Rebbe suele decir, Kaitz Bari, que tengamos un verano saludable, ¿sí? Así es la expresión, porque verano es un momento justamente para oxigenar el cuerpo, para mejorar el organismo, para estar con salud, y no solo salud física, sino salud espiritual, así que bueno, los saludo a todos, me voy despidiendo, me despido de la gente que está en Facebook, hasta la próxima.